Hola y bienvenidas y bienvenidos al canal Bar Historia. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Tony Morán y Ariño, profesor contratado doctor, el equivalente a nuestro profesor asociado, en la Universidad de Valencia, donde además coordina el área de Historia Contemporánea. Actualmente es profesor visitante del programa de posgrado en Historia de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Entre sus trabajos recientes cabe destacar el volumen colectivo The Right and the Nation, Transnational Perspectives, recién publicado el mes pasado y editado en colaboración con Ismael Sass y Julian Sanz, así como el dossier Fascismo 100 anos depois, publicado en 2022 en Locus, revista de História, en colaboración con Leandro Pereira Gonçalves. El profesor Tony se encuentra en la UFMG, invitado por el programa de posgrado en Historia para impartir la conferencia Una mirada transnacional y transatlántica sobre las mujeres fascistas en los años 30. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muito obrigado. Professor, em seu artículo Uma primeira aproximação comparada ao fascismo feminino no Brasil e na Espanha, 1932 a 1937, publicado em 2019 en el número 2, volumen 25 de Locus, revista de Historia, usted menciona cierto carácter incipiente del campo de los estudios comparativos entre fascismos, especialmente en lo que se refiere a las cuestiones de género. Este silencio parece particularmente significativo, dado que, como usted mismo sugiere en el artículo, los fascismos tuvieron desde el principio una importante dimensión transnacional. ¿Usted podría explicar por qué solo recientemente los enfoques transfronterizos y la atención específica a las mujeres han atraído más interés en la historiografía? Puedo intentarlo. Yo creo que hay varias razones. La primera tiene que ver más con los estudios de los fascismos, que era una concepción predominante de que los fascismos habían sido, por definición ideológica prácticamente, incapaces de colaborar entre sí, que es como ideologías ultranacionalistas se consideraban superiores a cualquier otro país, a cualquier otra ideología también afín, y solo podían tener relaciones de agresión, ataque u ocupación contra otros países. En los últimos probablemente 20 años, la historiografía con el giro transnacional en los estudios de fascismo también ha ido descubriendo otras posibilidades, proyectos compartidos, muchos encuentros a diferentes niveles, visitas, y eso ha hecho reconsiderar y recalibrar unos estudios que siempre habían sido comparativos, pero que no siempre hasta hace un par de décadas como mucho, habían mirado desde otras perspectivas esa colaboración transfronteriza. Y por el otro lado, las mujeres tienen muy poca presencia hoy en día todavía en los estudios transnacionales de fascismo, porque están en la intersección están como entre medio entre los estudios de fascismo y los estudios de género, y están como una zona ciega de esos estudios, aparte con la concepción todavía probablemente mayoritaria hoy en día de que el proyecto fascista para las mujeres era su reclusión doméstica. Ha costado mucho verlas e imaginarlas fuera del ámbito doméstico, y todavía más fuera de las fronteras de sus propios países, con viajes, estancias que podían durar 3 meses e incluso recorrer 6-7 mil kilómetros. Muy bien. También en este mismo artículo usted discute algunos prejuicios historiográficos sobre la acción integralista brasileña y la falange española. Mientras la AIB, y esto es una cita del artículo, era considerada una mera copia caricaturesca de los fascismos europeos, la falange era vista como un tipo de fascismo atrasado e incompleto, incapaz de soportar cualquier comparación con los modelos italiano y alemán. Me gustaría saber si este tipo de visión sigue teniendo eco en la historiografía actual y si estos movimientos fascistas también fueron percibidos de una manera parecida durante los años en los que estuvieron formalmente activos.
O, más concretamente, ¿ha tenido ya un impacto significativo en los estudios sobre Brasil y España el movimiento historiográfico que usted señala en la conclusión del texto, con un cambio de enfoque de las dictaduras a los movimientos fascistas? Yo creo que al final la historia la hacen las historiadoras y los historiadores, y el predominio en la historiografía, en los estudios sobre fascismos, lo han tenido colegas anglosajones. Y eso es, todos llevamos unas lentes al ver la realidad, y yo creo que la concepción siempre desde el norte, también desde el norte global, pero también desde el norte de Europa hacia el sur, siempre acostumbraba a tener sus matices. Y yo creo que la visión o la forma de ver de la historiografía internacional del integralismo, yo leyendo a compañeros como Leandro González o Gabriela Greco, yo me siento mucha identidad con la historiografía sobre la dictadura franquista o sobre el fascismo. El hecho de entender el fascismo español, que con el partido Falange fue el fascismo que más tiempo estuvo en el poder en la historia del siglo XX en todo el mundo, entenderlo como un fascismo fracasado, porque era un fascismo que no había sido plenamente fascista, que no había estado a la altura del fascismo italiano, del fascismo alemán, o España era un país endémicamente atrasado, que había ido acumulando ya desde el siglo XIX un fracaso detrás de otro fracaso, la visión también muy nacionalista interna de la historia de España, de ver la historia como un seguido de una continuación de fracasos. España no había tenido la revolución liberal, no había tenido la revolución industrial, no había tenido ninguna revolución de las que el norte de Europa había tenido exitosamente, y entonces, construyendo unos modelos que no eran tales, al final los únicos que correspondían con esos modelos eran precisamente los modelos. Y la historiografía internacional con el fascismo brasileño le ha pasado lo mismo. Ha costado, yo creo que desde los primeros estudios de Elio Trindade, 30 años para empezar a ver el fascismo brasileño, y yo mismo en mi propia carrera profesional, probablemente durante los 10 primeros años de mi vida, yo no estaba en mi radar el integralismo. Y esa identificación, esos paralelismos con las historiografías del integralismo y del fascismo español, del falangismo, yo creo que han tenido unos recorridos paralelos, a pesar de la diferencia cronológica del objeto de estudio, que en el caso brasileño acabó técnicamente en 1938, técnicamente, por lo menos como la forma de partido de la AIB, a pesar de que tuvo un recorrido de posguerra mundial muy muy largo y mucho más allá, no solo de la dictadura, sino quizás bastante más allá. Y en el caso español, por lo menos hasta casi mi nacimiento, un par de años antes, el fascismo, el partido fascista en España estaba en el poder. Bien, ahora tengo una cuestión que tiene más que ver con las mujeres fascistas directamente. Bueno, a pesar de concentrarse inicialmente en actividades tradicionalmente consideradas femeninas, entre comillas por supuesto, las integralistas también asumieron papeles y tareas que no eran tradicionales para las mujeres de la época. Podían trabajar fuera como escritoras, directoras de revistas e incluso como concejalas. Esto no ocurrió con las falangistas. ¿Podría hablarnos un poco más de sus hipótesis para explicar este contraste? Y también, quizás de una manera un poco más general, ¿cómo interpreta usted el papel que jugaron las mujeres en los movimientos fascistas brasileño y español? Yo creo que la presencia de mujeres en los fascismos es tan importante y tan constitutiva de los propios movimientos como tarde ha llegado la historiografía para identificarlas y para darles un papel de relevancia en las historias globales, en las historias de referencia de los fascismos. Porque también es un juego muy dinámico entre lo que los fascistas
creían de las mujeres de sus movimientos. Creo que también es importante tener en cuenta que es una relación muy dinámica entre lo que los propios hombres fascistas creían y esperaban de las mujeres, del lugar que otorgaban, o incluso al principio directamente ni otorgaban a las mujeres en sus movimientos, y lo que las mujeres fascistas pensaban, creían y hacían. Porque en la mayoría de los movimientos fascistas, por no decir en todos, las mujeres entraron al principio porque ellas quisieron, y a veces incluso superando resistencias, como dice Julie Gottlieb hablando de las mujeres fascistas británicas. Nadie las obligó a entrar, no entraron por ningún mecanismo de coerción, y eso es válido y es muy entendible para todos los movimientos fascistas antes de llegar al poder, aquellos que fueron los pocos, los menos, los que llegaron al poder. Y el papel de las mujeres fascistas dentro de cada movimiento, hay particularidades nacionales, fue cambiando, como tú has comentado. Al principio tenían papeles muy subordinados, tenían funciones que eran una extensión de las funciones tradicionalmente asignadas a las mujeres, pero fueron desarrollando aparatos de prensa, fueron participando en escuelas de alfabetización, por ejemplo en Brasil, fueron teniendo responsabilidades en las organizaciones juveniles, y en momentos de clandestinidad, por ejemplo en el caso alemán, lo conocemos bastante en el caso español, tuvieron mucha importancia, ya fuera para esconder material, repartir propaganda, el cobro de las cuotas del partido, de donaciones de gente afín, pero también en el caso español y en el caso alemán esconder armas de la policía, y en el caso español sabemos por lo menos de un amando que fue hasta Francia con su coche, por tanto sola, lo que tampoco era lo normal en la España del año 36, a recoger un cargamento de armas para que el grupo de Falange de su ciudad se sublevara en julio de 1936. Incluso en la época de clandestinidad, justo antes del golpe de Estado en España, hubo un grupo local de Falange en la ciudad de Málaga, en el sur de España, que fue dirigido en la práctica por una mujer. Y eso tiene connotaciones en su propia percepción. Cuando ellas lo recordaban durante la Guerra Civil, ellas recordaban que prácticamente, y es casi una cita literal, todo el peso de su organización estaba sobre sus hombros, y lo veían con orgullo, porque ellas eran las que habían hecho posible la pervivencia de la organización en una época de clandestinidad, también porque la policía no identificaba a las mujeres en términos políticos como peligrosas, y por lo tanto estaban sujetas a menos vigilancia. Había muchas menos mujeres policías, prácticamente no había, y tardaron en leer con el mismo peligro a las mujeres fascistas que a los hombres fascistas. El grado de desarrollo del fascismo brasileño, del integralismo, a mí me sigue sorprendiendo. Yo creo que es muy desconocido fuera de Brasil, dentro de los estudios internacionales sobre fascismo. Yo no conozco ningún movimiento fascista que, sin estar en el poder, tuviera en tan poco tiempo, en apenas 5 años, el grado de desarrollo que tuvieron los y las fascistas brasileñas, porque, como tú también has comentado, hubo vereadoras, hubo concejalas, regidoras integralistas. Eso en el caso español no hay, directamente porque el partido fascista electoralmente fue un fracaso. De 473 diputados que tenía el Parlamento español, en 2 elecciones, es decir, casi 950 diputados, hubo 2 diputados falangistas, que además se presentaron no en una lista de Falange, sino en una coalición de derechas. Y eso fue todo el éxito electoral. Los falangistas nunca llegaron ni siquiera al 1% de los votos. Y en eso se queda muy lejos del caso brasileño, del caso italiano, por no hablar ya directamente del caso alemán. Eso no quiere decir que las falangistas ya en la guerra civil o en la dictadura no tuvieran una importancia también de cargos políticos muy
muy importantes. Fueron representantes, fueron procuradoras en cortes franquistas. En los años 50 hubo una que tuvo una importante iniciativa legislativa, que era abogada, una falangista de primera hora, Mercedes Fórmica, que además escribió unas memorias muy interesantes de su paso por el falangismo, e incluso la propia Pilar Primo de Rivera, que fue la delegada nacional primero jefe, no decían jefa, decían jefe nacional de sección femenina, que estuvo en su cargo desde 1934 hasta 1977. 43 años, si no me falla la aritmética en esto ahora mismo. Cuando murió a principios de los años 90, el diario El País, de centro izquierda, en España, en su esquela, cuando, resumiendo brevemente su vida, dijo, ahora no recuerdo si dijo la persona o la mujer, la persona que más ha ocupado un cargo político en la historia del siglo XX español, incluso más que Franco. Y eso da a entender la importancia política también de las fascistas españolas. Bien, para cerrar, quería hacer una cuestión que tiene que ver con el presente. Actualmente tenemos en Brasil movimientos integralistas que intentan resucitar la ideología de Plínio Salgado y aplicarla, con las debidas adaptaciones, por supuesto, al contexto actual. Me gustaría saber si en España está ocurriendo algo parecido y también un poco cómo interpreta usted la incorporación de las mujeres a los movimientos neofascistas. Es una pregunta muy importante y con muchas repercusiones también para nosotros como científicas humanas y científicas sociales, de poder. No es algo que se quede en el pasado, sino que está en nuestro día a día. España y también Portugal formaron durante los años posteriores a la crisis económica, a la gran crisis de 2008, orgullosamente se hablaba de la excepción ibérica. Mientras toda la extrema derecha avanzaba a pasos agigantados en Europa, parecía que en España y en Portugal eso no era el caso. A más tardar en 2015 en España, con la irrupción meteórica probablemente de Vox en el Parlamento español, pero también en Portugal con Chega, acabó por desaparecer, por deshacerse en el aire esa probablemente quimérica ilusión, excepción ibérica. Vox en muchos lugares de España es decisiva para gobernar, está en el gobierno de muchas comunidades autónomas, el equivalente a los estados brasileños, y es imprescindible para el Partido Popular en la mayoría de los sitios donde el Partido Popular, el gran partido de la derecha española, gobierna. Hubo elecciones en España en julio, justo antes de que yo viniera para Brasil, y Vox fue el partido que más perdió votos, tanto en porcentaje como en escaños. Pasó una pérdida relativa de un 15% aproximadamente a un 12, no llega al 12,5% de los votos, perdiendo casi un 40% de sus diputados, pero sigue siendo imprescindible, y el Partido Popular no tiene prácticamente ninguna esperanza de llegar al poder a nivel estatal en España y en la mayoría de sus comunidades autónomas, si no es con la ayuda de Vox. Hay grupos neofalangistas, hay grupos neonazis, pero tiene Vox un papel muy fundamental a la hora de difundir ese discurso, con una repercusión mediática, social, mucho mayor que todos los grupúsculos que puedan tener, pero hay muchas conexiones entre ellos. Vox es casi como cualquier partido de extrema derecha parlamentaria en Europa, es como la cara visible. Es como tiene presencia de antiguos, algunos neonazis, tiene presencia de gente que empezó en Falange, de algún neofascista, solo que tiene una presencia más fuerte probablemente del neofranquismo, que no es una organización, pero que forma parte también de la cultura política en general española, porque al final
fueron 40 años de dictadura franquista. Y si ya nos puede sorprender el notable eco que tiene la extrema derecha en la juventud, en el caso de las mujeres nos sorprende a nosotras, pero probablemente eso hable más de nosotras que de las propias mujeres de extrema derecha. Quiere decir, no que no tenga explicación, sino que no se la hemos encontrado. Estamos en ello, en una época en la que el feminismo en muchos lugares del mundo, pero en España de forma destacada también, está sobre encima de la mesa, se habla mucho. En España tiene actualmente el primer presidente, el segundo presidente, contando a Zapatero, que se define como feminista. El discurso feminista ha sido de los temas más discutidos en la última legislatura española. Las manifestaciones del 8M, del 8 de marzo en España, han sido multitudinarias y yo creo que han sido decisivas para movilizar a una nueva generación de feministas, mujeres, pero también hombres. Y a la vez que eso está pasando, la extrema derecha tiene también un apoyo entre mujeres, probablemente no mujeres tan jóvenes, que también las hay, pero también entre mujeres. Y parece que hay una especie, la historia nunca se repite, pero parece que hay una especie de paralelismo con los años 30, de cuando también en Brasil, en España, las mujeres por fin vieron reconocido y obtuvieron el reconocimiento del derecho al voto. En el caso español, la legislación social de la República fue muy importante, no para alcanzar la igualdad, porque seguimos sin alcanzarlo hoy en día, ya han pasado muchas décadas, pero sí para mejorar la situación por lo menos legal, que es un inicio para alcanzar la igualdad real. Y en ese mismo momento había miles de mujeres que participaban no solo de Falange, o de Falange en menor medida, pero de otras muchas culturas políticas de la extrema derecha antiliberal, que lo único que querían hacer con la democracia es acabar con ella. Y hoy en día probablemente, igual que hemos tardado y que tardamos en reconocer la agencia política y lo que las mujeres de derecha no liberal, qué les movía en la España de los años 30, en el Brasil de los años 30, en la Alemania de los años 30, Alemania probablemente el país socialmente más avanzado de los años 20, y lo que vino después es prácticamente una enmienda a la totalidad. La mayor organización femenina de masas de la historia del siglo XX español es la sección femenina de Falange. Y creo que estamos poco preparados como científicas para analizar, y siempre vamos quizás con un poco de decalage por detrás de la realidad histórica de nuestro presente, para analizar el por qué esas mujeres se declaran no solo no feministas, sino directamente antifeministas. Y creo que ahí es un campo, y además creo que una comparación diacrónica. Yo creo que las lecciones que podamos sacar de los años 30 y posteriores nos pueden ayudar, no nos van a dar las respuestas, pero nos pueden ayudar para tratar de entender, de descifrar qué es lo que está pasando con aquellas mujeres que hoy en día en sociedades democráticas, si fueran una dictadura, que han tenido una formación, que han tenido una educación, se puede entender, se puede explicar históricamente, pero mujeres formadas en democracia, educadas en democracia, ¿qué es lo que pasa para que decidan tomar un camino totalmente bifurcado, totalmente diferente de aquellos sistemas políticos como es la democracia y del feminismo, que son los que garantizan los derechos de las mujeres? Perfecto, Tony. Bien, creo que cerramos con una cierta nota de esperanza con los feminismos contemporáneos, mismo discutiendo temas tan difíciles. Entonces, le agradezco muchísimo una vez más. Invito a todas y todos a descubrir otras entrevistas en nuestro canal.